esta cuestión de lo íntimo, especialmente de lo íntimo, ¿no? Pensé, si no puedo pensar lo íntimo, difícilmente pueda pensar lo ajeno. Vamos a empezar por el principio. Entonces, tomé que buscar el libro de Bachelard, La llama de una vela. Quizás sea porque la vela, como bien examina Bachelard, tiene que ver con la iconografía, con la simbología de la intimidad, ¿no? Con esa cosa secreta o privada. Entonces, Bachelard, en las primeras páginas del libro, habla de la contemplación de la llama. Y dice, la contemplación de la llama implica con ella una admiración innata. La llama ocasiona un éxtasis del placer de ver, propicia un más allá de lo siempre visto, nos fuerza a mirar. Dice, la llama nos convoca a ver por primera vez. Tenemos 1000 recuerdos de ella, soñamos con ella, entregados a la personificación de una muy antigua memoria, y a la vez soñamos con ella como lo hace cualquiera, como lo hace cualquiera. Recordamos como cualquiera recuerda, entonces, según una de las leyes más constantes del sueño ante la llama. El soñador vive un pasado que ya no es solamente el suyo, en el pasado de los primeros fuegos del mundo. Es el pasado de los primeros fuegos del mundo. Entonces, en esa contemplación, en ese momento de inducción meditativa, de esa intimidad que se produce al detenernos, fijando la mirada en esta voluble verticalidad de esa llama, es como si el somero halo de luz que circunvala ese pequeño fuego fuera un ámbito, una celda monacal, una especie de celda monacal, donde surgen ciertas cualidades, una recámara de intimidad que reconocemos como propia y a la vez donde somos otros, en el sentido de que reaccionamos, según dice Bachelard, como cualquiera. Recordamos como cualquiera recuerda. Entonces, la intimidad, eso que parece tan próximo a la subjetividad, es una experiencia de identidad y a la vez un fenómeno colectivo, como la memoria, y a la vez una instancia de trascendencia del yo. A esta mesa. Tengo unos 15 minutos para hablar de la intimidad. O sea, haciendo una cuenta rápida, tengo 5 minutos de intimidad, 5 de ajenidad y 5 de alteridad. Entonces, como no soy un actor eficaz como ese que acabamos de ver, no sé qué puede salir de acá, ni si no voy a poder evidentemente hablar de todo eso, pero trataré de prorratear efectivamente. Saben ustedes, las palabras y los conceptos que vehiculizan esas palabras también tienen historia. No quiero decir con esto que se puedan reducir siempre meramente a la historia que arrastran, pero tampoco podemos hacernos los distraídos, digamos, con esa dimensión histórica cambiante. Por ejemplo, si tomáramos, es un ejemplo muy socorrido, pero para ilustrar el concepto de amor, tal como lo entendemos en sus dimensiones romántico-eróticas, etc., bueno, es un invento catalán del siglo XII. Ahora que los catalanes están tan de moda, vale la pena recordarlo, ¿no? Tiene que ver con el reinado de Leonor de Aquitania y las cortes de amor, ¿no es cierto?, en el sur de Francia, la Provenza, etcétera, etcétera. Yo supongo, porque no conozco el dato, que otro tanto debe pasar, por ejemplo, con el concepto de intimidad. Muy gruesamente, por lecturas muy laterales, si ustedes quieren, hay un momento en que el concepto de intimidad aparece vinculado estrechamente a lo femenino.
Hace algunas décadas, porque no necesariamente siempre fue así, ¿no? Hace algunas décadas estuvo muy de moda algo que se llamó la historia de la vida cotidiana, ¿no? Un capítulo de la llamada historia de las mentalidades, Duby, Felipe Ariès, todo esto. Y uno se sorprende recorriendo esos volúmenes cómo de pronto llegamos a la modernidad y especialmente los siglos XVIII y XIX y empiezan a proliferar las mujeres, ¿no? Por supuesto, dentro de su casa, ¿no? En la intimidad del hogar, como se trata de la historia de la vida cotidiana, esa cotidianidad aparece fuertemente marcada por lo femenino. Por supuesto que hay una larguísima historia detrás de todo esto, donde muchas veces esto es así. Si uno se remonta hasta la antigüedad clásica, la antigua Grecia, como todos sabemos también, la mujer es prácticamente un cero a la izquierda, ¿no es cierto? No tiene ninguna entidad jurídico-política, no tiene derechos ciudadanos, no tiene derechos de propiedad y todo así. Sin embargo, no deja de esa sociedad reconocer un conflicto en esta división, porque cuando uno simplemente, no digo que las lea o las estudie profundamente, simplemente mira los títulos de las tragedias griegas, resulta que el protagonismo de la mujer, una especie de retorno de lo reprimido, aparece por todos lados. Ahí está Antígona, está Yocasta, Medea, Fedra, Ifigenia, Clitemnestra, bueno. Claro, conflicto en las clases dominantes, pero de todas maneras aparece ahí una especie de fractura o de frontera indecisa. Y después en la Edad Media es raro lo que pasa, porque todos nos hemos estremecido alguna vez viendo o reviendo esa escena famosa de la violación de la joven en la fuente de la doncella de Berna. Ahora, resulta que esa doncella está sola en el campo, está al aire libre. Entonces uno sorprende, porque tiene toda clase de preconceptos al respecto, leyendo una estupenda antropóloga feminista que se llama Silvia Federici, que explica que en términos, entendámonos, en términos estrictamente comparativos, la mujer en la Edad Media estaba mucho menos obligada a la intimidad que, por ejemplo, en el siglo XIX, o en el siglo XVIII o XIX, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carlos, la Fundación. Una alegría estar entre compañeros de vidas, libros y cultura, psicoanálisis, es decir, múltiples goces en el sentido literario de la palabra. A mí supongo o yo entendí la convocatoria para, ya que el tema es tan amplio, en cierto sentido, lo íntimo, lo ajeno y los otros, desde la perspectiva de lo literario, es decir, desde el narrador, ¿no? Específicamente. Y un poco me desconcertó el plural de los otros, ¿no? Porque uno está acostumbrado al petit autre o el grand autre, y los otros me pregunté quiénes eran, ¿no? en la literatura. Se me ocurrió pensar que los otros podían ser los lectores y que lo íntimo y lo ajeno se podía jugar en la escena del narrador, narrador-autor, en ese mismo desdoblamiento que tiene que producirse entre el autor cuando va a desdoblarse de alguna manera, y uso la palabra desdoblamiento porque voy a hablar del doble, entre ser autor y al mismo tiempo narrar, y quien narra no es el autor sino el otro que escribe. Esto me llega a pensar, quizás yo voy a mezclar más, ¿no? Mis 5 minutos van a ser completamente
mezclados para que se peleen los otros, y los íntimos y los ajenos, que no sea equitativo porque son espacios en pugna, pero sí empezando por los otros, es decir, empezando por los lectores. Justamente me gusta el plural que eligieron aquí, para no volver estanco, no volver estanca la lectura, que no sea un lugar fijo, sino de movimiento. Y esa pluralidad que también plantea, ya que este año se cumplen 50 años de una de las novelas más interesantes de la literatura argentina, más prolíferas en ideas, en pensamiento, en imaginación, que es la novela de Macedonio Fernández, El Museo de la Novela de la Eterna. No me voy a dejar conquistar por las ganas de hablar solo de eso, porque me encanta contar el cuentito de esta novela. Me parece un cuentito como Alicia en el País de las Maravillas, pero es nuestro Quijote del siglo XXIII. Con esto lo despacho rápidamente. Pero justamente en la novela de Macedonio se incluye al lector como personaje. Pero Macedonio entiende esta pluralidad de lecturas y produce una suerte de lucha de personajes lectores adentro de esta novela, donde aparece en un momento dado el lector de desenlaces, como dice ahí, que le exige a la novela que termine, ¿no? Viene más o menos 35 páginas antes de que concluya la novela, viene un lector de desenlaces y pide que quiere saber cómo termina esta novela, que basta de estar haciendo metafísica de la ficción. Y entonces aparecen otros lectores que quieren que se vaya el lector de desenlaces, porque lo que se termina no conduce a nada. Y ahí se produce una lucha de los otros adentro del libro de Macedonio, o sea, trata de Macedonio de incluir la escena de los otros adentro de la propia novela. Eso como detalle vanguardista de Macedonio, que siempre lo será. En términos literarios, pensé 3 momentos para ubicar este tríptico que se entrelaza. Por un lado, algo nuevo en términos de género, que es lo que de algún modo está practicando Emmanuel Carrère. No sé si lo conocen, es un autor bastante interesante francés. Él tiene un libro que se llama De vidas ajenas, tiene otro que se llama El adversario, una literatura bastante novedosa desde el punto de vista del narrador. Pienso en un libro muy importante sobre el narrador que escribió Roland Barthes. Pero sin meternos en Barthes, lo que hace Carrère en De vidas ajenas es renovar el género de non-fiction, lo que hacía Truman Capote, ¿no? O lo que hacía Norman Mailer, o primero que nadie Walsh en la Argentina, que es ir a buscar vidas ajenas para contarlas con, digamos, un estilo propio y una digamos, significación que implica tomar lo que le pasa al otro para contarlo. ¿Qué hace Carrère? Va a buscar en De vidas ajenas lo que le pasa al otro, pero lo coteja con lo que le está pasando al que escribe en el momento en que cuenta la vida del otro. Entonces nos encontramos en De vidas ajenas con situaciones simultáneas entre el que escribe y no le pasa nada, mientras que está contando la tragedia de otro. Y entonces el contraste y el vértigo de que la vida del otro podría haber sido la propia y que hubiera requerido de otro para contarla. Una breve segunda vuelta para que conversen sobre lo que han conversado. Y siempre hago el papel de intrometido, como para acicatear un poco la cuestión, la ronda, ¿no? Voy a ser breve como para dar lugar a los que realmente tienen algo para decir.
Pero algunas cosas que se me ocurrían que pueden a lo mejor replantear. Pensando en Eduardo de Tupía, ¿no? Se me ocurría si lo íntimo sería lo que no se puede ver, a diferencia, como dije antes, de lo privado, que lo privado justamente priva de ver lo íntimo, ¿no? Es un simulacro de lo íntimo. Pero si esto fuera así, ¿qué pasaría al revés? ¿Qué toca de lo íntimo lo que sí se da a ver? ¿Qué pasa? Vos citabas, Eduardo, películas que a todos nos tocan, ¿no? A todos los que vimos esas películas en su momento oportuno. Vivir su vida, bueno. ¿Qué es lo que toca de lo íntimo, eso que sí se da a ver, ¿no? En relación al otro Eduardo, acá sería la importancia de llamarse Eduardo en vez de Ernesto, ¿no? Una pequeña digresión sobre la historia de los 100 años de la Revolución Bolchevique. En la época de Stalin era de mucha atracción un perfume que se llamaba Aliento de Svetlana. Svetlana era hija de Stalin. Pero esto me llevó a otra cosa que también es de la intimidad de la historia, que no la dije yo, sino en otra reunión de la Fundación, Samuel Amaral, un excelentísimo historiador. Él dijo que el 25 de mayo de 1810, Manuel de Álzaga escribió que no iba a ir al Cabildo Abierto porque tenía cosas más importantes que hacer.